Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Posiblemente el título de este vídeo os ha llamado la atención. Oye, ¿de qué nos va a hablar hoy Manel cuando dice esto de por qué me siento hoy tan cansada y sin ganas de hacer nada? Pues esto, os lo creáis que no, es una sensación que tienen muchas personas. Y aunque os parezca extraño, muchas de las causas que provocan este tipo de situación pueden aliviarse, pueden mejorarse con algunos alimentos. Por eso vamos a explicar de forma muy resumida las causas que provocan esta situación de sentirse tan cansado uno y sin ganas de hacer nada, y al mismo tiempo promoveros algún tipo de tratamiento natural, básicamente con alimentos. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Antes de empezar con el contenido, es importante diferenciar dos conceptos muy similares pero al mismo tiempo distintos. Uno es la apatía y otro es la astenia. La apatía es esa sensación que tenemos de no tener ganas de hacer nada. Aquí pues entran en juego pues componentes más de tipo psicológico, como analizaremos también, situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión, etc. Y en cambio la astenia ya es un proceso posterior. La astenia es la fatiga, eso que no te puedes ni mover, extremadamente cansada o cansado, y que puede tener lugar o estar ocasionada por una apatía o por otro tipo de proceso, como también vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son pues estas causas de apatía y astenia? Es decir, de estar tremendamente uno cansado y sin ganas de hacer nada. En primer lugar tenemos la falta de sueño. El dormir mal, el descansar poco, es algo que lógicamente nos perjudica y nos va a hacer que nos sintamos de esta manera. A continuación, al final del vídeo, os pondremos algunos vídeos explicando qué tipos de alimentos os pueden ayudar a conciliar el sueño, porque hay alimentos, como os explicamos en varios vídeos, ricos, por ejemplo, en melatonina, que de forma natural os pueden ayudar a evitar esta causa de cansancio crónico. Luego tenemos el agotamiento físico extremo, es decir, una persona que ha ejercitado o que ha tenido una labor física intensiva, pues evidentemente se va a sentir cansado y sin ganas de hacer nada. La diferencia con otras situaciones es que cuando una persona se siente así, o que la causa de sentirse cansado y sin ganas de hacer nada es el agotamiento, es una persona que tiene ganas de recuperarse, de tirar para adelante, que no está, digamos, su psique alterada y que por lo tanto más fácilmente se va a recuperar, por ejemplo, con alimentos ricos en hierro, como os comentamos al final también de este vídeo. Ya os lo he anticipado en la causa anterior, pero una causa muy común y frecuente de astenia, cansancio crónico, no tener ganas de hacer nada, es una anemia. Es posiblemente de las causas más frecuentes. No entraremos a analizar las posibles causas de anemia, pero sí que os ponemos aquí arriba una serie de vídeos que os explican toda una serie de alimentos muy sencillos de conseguir que permiten recuperarse en muy poco tiempo de la anemia. Son alimentos básicamente ricos en hierro y en otros minerales que favorecen la recuperación de cualquier proceso anémico. Otra causa que está detrás de estar tan sumamente cansado y de no hacer nada es la falta de actividad. Es un proceso que se autoceba, es decir, menos haces, menos ganas tienes de hacer. Es curioso, el cuerpo humano tiene estas características. Yo os recomendaría, si pensáis que esta es la causa, que visitaseis a un psicólogo que os ayude, porque los problemas psicológicos hoy en día no hay que tenerles vergüenza. Es algo que todos en un momento u otro de nuestra vida podemos padecer, y si necesitas ayuda, cuanto antes te pongas en manos de un profesional, muchísimo mejor. Hay también ciertas enfermedades que provocan el que uno esté muy cansado y sin ganas de hacer nada. Por ejemplo, la diabetes, el hiper y el hipotiroidismo. En este canal hemos hablado mucho de qué tipo de alimentación debes tomar
por ejemplo, en casos de hiper e hipotiroidismo. Al final del vídeo os colocaremos enlaces hacia otros vídeos explicándoos con detalle qué tipos de alimentos os van a ayudar a recuperaros, por ejemplo, de un hipotiroidismo, una de las causas más frecuentes de esta situación de apatía completa. A veces también esa falta de control sobre lo que se hace nos provoca esa sensación de cansancio y de no tener ganas de hacer nada. Es esa situación donde te sientes que lo que haces no le importa a nadie, que no es nada importante, etcétera, etcétera. Lo que tú hagas o no hagas debe estar acorde a lo que a ti te guste hacer, a lo que tú te sientas más realizado o realizada. Y si no es así la situación, busca una ayuda psiquiátrica o psicológica pertinente, porque todos debemos aprender a encontrar algo positivo en lo que hacemos, aunque sea el trabajo más desagradable del mundo. La falta de objetivos. Esto es algo que afecta a muchas personas y que produce también esa sensación de apatía y cansancio. Y en esto, pues uno tiene que mirarse hacia adentro y replantearse. Y si es necesario, vuelvo a repetir, buscar ayuda profesional. El haber vivido una situación o una vivencia traumática. Aquí esto está muy claramente demostrado que es responsable de esta situación de apatía y cansancio. Aquí vuelvo a repetir, como te he dicho anteriormente, busca ayuda. Esto nos pasa a todos, todos en la vida hemos pasado por alguna situación en la cual, pues mira, lo hemos visto todo negro y pensábamos que el mundo se nos caía encima. Y la verdad que de todo se sale, de todo, menos de lo del final. Y por último, las dos últimas causas las agrupamos en una sola porque suelen ir acompañadas una de la otra, aunque una es previa a la siguiente. Estamos hablando del estrés y de la depresión. El estrés provoca muchísimo cansancio, muchísimo consumo de energía y a posteriori, cuando nos sentimos vaciados, no es difícil que entremos en un proceso depresivo. La depresión per se tiene múltiples causas, pero se manifiesta muy a menudo con ese cansancio crónico y esa falta de ganas de hacer nada. Te recomiendo en ambos casos que busques, vuelvo a repetir, ya sé que soy un poco repetitivo, ayuda profesional. No te sientas ni avergonzado ni avergonzada. Todos en la vida, todos pasamos en una o dos o tres o cuatro veces por situaciones de este tipo, de mucho estrés o de depresión, y de todo eso se sale. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.